Buenas tardes, creo, ¿verdad? Son las 12 del mediodía. Buenas tardes para todos, hermanos. Qué bendición poder estar aquí con ustedes y qué bendición poder ser parte del hecho de que podemos estar acá y sentir que estamos en la misma casa. A pesar de la distancia, somos parte del cuerpo de Cristo y es una bendición poder compartir. Saludos de la Iglesia Misión Rescate de Barranquilla, Colombia. No sé si alguno alguna vez ha estado por allá o la ha escuchado, yo creo que sí. Y pues estamos muy contentos de poder estar acá, en la conferencia de Grace esta semana, y pues tener la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes la bendita palabra del Señor. Amén. Así que le invito a que me acompañen en oración en esta tarde ya, y así colocamos en las manos del Señor este tiempo. Amado Dios y Padre, gracias te damos por esta oportunidad de poder estar aquí, Señor, cantar, Señor, como lo acabamos de hacer, declarar estas verdades acerca de quién tú eres, Señor, a través de estos cánticos, Señor, y poder regocijarnos, Señor, en el hecho de que podemos compartir la misma fe, Señor, poder compartir la misma esperanza, Señor, que nos aguarda a todos aquellos, Señor, que confían en ti, Señor, y en el mensaje del Evangelio, Señor. Te pedimos que en esta tarde seas tú direccionando, Señor, mi vida en este caso, para que tu palabra, Señor, pueda causar el efecto que tú esperas, Señor, que cause en la vida de todo aquel que la escucha, Señor. Háblanos, Señor, en esta tarde, porque no venimos a escuchar a una persona, venimos a escucharte, Señor, a ti, no venimos a escuchar mi punto de vista sobre algo, Señor, venimos a escucharte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Quiero que me acompañen esta tarde a el libro o la carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 3, vamos hasta el versículo 12 de esta maravillosa carta. Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 12. Cuando lo tengan, por favor, me lo hacen saber para que estemos todos en la misma página. Y en reverencia a la palabra del Señor, a su bendita palabra, nos colocamos en pie para leerla todos juntos. Yo tengo la nueva, la versión de la Biblia de las Américas, la nueva, no sé si es la misma que usted tiene, pero igual voy a leerlo y creo que vamos a estar entendiendo el mismo mensaje. Ya lo tenemos, hermanos. Ok. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. De esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Versículo 7. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que a Él le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Voy a leer versículos 3 y 14, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Amén. Podemos sentarnos, hermanos, en esta tarde ya. Colosenses,
para ponernos un poquito en contexto, la carta a los Colosenses tiene una historia bellísima. Los Colosenses son una iglesia producto de la obra de predicación de Epafras, no directamente de Pablo, sino de Epafras, quien era discípulo de Pablo, en la ciudad de Colosas. Por eso los colosenses se llaman así. Epafras le lleva un informe a Pablo. Pablo está en la prisión y hasta allá llega Epafras a darle este informe acerca de cómo está la iglesia de los colosenses. Y en este informe le habla de dos cosas puntuales acerca de ellos. Uno, por un lado tenemos el crecimiento que se está evidenciando en ellos, en la fe, el crecimiento de los cristianos en esa ciudad una vez se predicó el evangelio. También, por otro lado, le está dando informes acerca de los peligros que se están teniendo, que acechaban a dicha iglesia. Y ese peligro era el hecho de que habían falsos maestros que estaban tratando de enseñarles a los de la iglesia de Colosas que para que ellos realmente pudieran ser verdaderamente plenos, debían llevar a cabo ciertos rituales propios del judaísmo y aplicar a sus vidas ciertas filosofías de vida. Palabras más, palabras menos, lo que les estaba diciendo estos falsos maestros a la iglesia era que era Cristo más algo más. Entonces, básicamente eso era lo que estaba pasando allí. Y dentro de la carta a los Colosenses tenemos pasajes puntuales que nos ayudan a entender un poco más el detalle de esta situación. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 2 de esta misma carta, en el versículo 8, dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Dentro de las exhortaciones que Pablo está trayendo a esta iglesia en cuanto a este tema. Pero también el versículo 16 del capítulo 2 dice, por tanto que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Entonces dentro de esos pasajes podemos ver que hay una intención de Pablo en instruirlos a ellos a que no se dejen atrapar por esas enseñanzas que obviamente son falsas y que vienen a ser una amenaza para el crecimiento de la iglesia de los colosenses. Y es allí, en medio de este contexto, en el que Pablo escribe esta carta, la cual comienza con esta porción que acabamos de leer hace un momento. Comienza con una oración que Pablo está trayendo con esta iglesia. Y esta oración tiene algunos elementos que nos sirven y son muy importantes para nuestro crecimiento hoy en día. Entonces vamos a ver elementos de la oración de Pablo por los colosenses que necesitamos estudiar, analizar y por supuesto aplicar en nuestras vidas. En primera instancia, esta oración de Pablo comienza con una acción de gracias a Dios por la vida de los colosenses. En los versículos 3 hasta el 8 podemos ver esa primera parte que nos muestra esta acción de gracias. Y yo me voy a permitir leer los versículos 3 al 5 nuevamente, donde Pablo dice lo siguiente: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús, del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Así que aquí primeramente vamos a ver en esta acción de gracias que Pablo obviamente sentía gratitud hacia Dios por las evidencias de madurez que se estaban notando en esta iglesia de los colosenses. Una madurez que toma forma en ese ejemplo de fe y amor que ellos estaban mostrando. Un ejemplo de fe y amor que está basado en la esperanza viva que tiene todo aquel que cree en el Evangelio. En esa expectativa que genera el Evangelio a todo creyente de que Cristo va a venir muy pronto por gracia y que va a venir la mejor temporada de nuestras vidas. Amén. Así que en medio de ese ejemplo de fe y amor, quiero que profundicemos un poquito en qué implica este ejemplo que ellos están mostrando con sus vidas. Al hablar de la fe de los colosenses,
los colosenses habían escuchado obviamente el Evangelio de Jesucristo, pero ¿qué implica el mensaje del Evangelio de Jesucristo? El Evangelio de Jesucristo implica que reconocemos, entendemos y creemos que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Rey y Mesías, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador. Y el creer en esa verdad y afincarse en esa verdad implicaba que ellos seguían confiando en Cristo, no solamente para su salvación, sino que confiaban y afincaban su vida en Cristo como un acto de dependencia hacia Él en cuanto a su dirección y providencia en la vida diaria. Es decir, creyeron el Evangelio, pero esa creencia la vivían día a día y la evidenciaban en el hecho de que eran personas que crecían más en cuanto a su dependencia de la dirección de Dios en todos los asuntos de su vida. Entonces, en eso iban creciendo, algo que definitivamente nosotros también debemos revisar en nuestras vidas, porque es algo que en todo cristiano debe ser evidente. El hecho de que la fe que profesamos en el momento de nuestra conversión debe dar lugar, sí o sí, a una dependencia total de Cristo como nuestro Señor. Quiero remarcar esa frase que siempre la decimos, que la cantamos muchas veces, pero creo que muchas veces nos toca examinar y analizar a profundidad esa frase, que Cristo es nuestro Señor en nuestro día a día. Amén. Como lo diría Pablo en Gálatas, capítulo 2, versículo 20, con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, dice Pablo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segundo, Pablo resalta ejemplo de fe, pero también habla del amor de los colosenses. Este ejemplo de amor nos muestra que el hecho de perseverar en esa fe en Cristo te lleva sí o sí a amar cada vez más, obviamente a Cristo, pero obviamente y por ende a su cuerpo. No puedes decir que amas a Cristo, pero no quieres nada con su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, este crecimiento de los colosenses en la fe era no solamente que creyeron un mensaje, que creyeron en el Evangelio de Jesucristo, sino que eso inevitablemente los lleva a entender que deben abrazar el cuerpo de Cristo, que deben amar el estar con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso allá el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 4, nos dice que si alguien dice que ama a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa. ¿Por qué? Porque si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Es decir, el creer el mensaje del Evangelio, el abrazarlo, implica que tú obviamente creces en el amor hacia Dios, pero el amor a la iglesia viene allí pegado. O sea, eso es algo que no se puede separar. Entonces, los colosenses crecían en el entendimiento del Evangelio, pero se evidenciaba con cuánto amaban o cuánto crecían en el amor por la iglesia. No podía haber incoherencias. No podía ser alguien que dijera, yo amo a Cristo, yo soy un creyente, pero luchaba para congregarse, luchaba para servir en la iglesia o luchara para incorporarse como debe ser al cuerpo de Cristo. Porque no debe haber, porque el que viva de esa manera, como lo dice el apóstol Juan y lo leímos ahorita, es un mentiroso, porque no está realmente viviendo esa creencia. No se nos dice en esta carta a los colosenses de qué manera puntual los colosenses daban expresión a su amor fraternal, pero tenemos indicios a través de lo que Pablo les dice más adelante en el capítulo 3 de los colosenses, versículos 12 al 14.
a través de lo que el apóstol inculcaba en esa instrucción, podemos ver de qué manera quizás los colosenses ya venían mostrando su amor por la iglesia, pero obviamente Pablo les escribe en el tono de un padre que quiere animarlos a crecer más en eso. Por ejemplo, lo tenemos allí, capítulo 3, versículos 12 al 14 de los Colosenses dice: entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Amén. Entonces eso nos puede dar una idea de cómo se ve eso en la práctica, cómo se debió haber visto en los colosenses y cómo Pablo los anima a crecer más en cuanto a eso. Amén. Pero este ejemplo de fe y amor, como lo decía esta fracción de capítulo 1, se soporta sobre esa esperanza viva que trae el Evangelio. Esta era una iglesia la cual, al haber creído en este mensaje del Evangelio, desarrolló una verdadera expectativa por la segunda venida de Cristo Jesús. Porque entre más viva sea nuestra expectativa de que Cristo viene, y cuántos dicen amén, cuanto más viva sea nuestra expectativa que Cristo va a establecer por completo el reino de Dios, y cuanto más crezca nuestra expectativa en cuanto a nuestra perfecta transformación a la imagen de Cristo, tanto más, hermanos, se aviva nuestra fe y con ella los vínculos afectivos que nos unen a aquellos que van a ser conciudadanos nuestros en el reino de Dios. Amén. Entonces, en esta primera parte, lo que estamos viendo, hermanos, es que la recepción de la palabra de Dios en la iglesia de Colosas no fue meramente un conocimiento intelectual y estéril. Había producido en ellos fe y amor por sus hermanos. En otras palabras, hermanos, el Evangelio es en esencia vida. ¿Cuántos dicen amén? Es vida y, hermanos, produce frutos. Como lo va a decir a continuación en ese capítulo 1, versículos 5 al 6, lo leímos al principio, dice: de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Amén. Entonces, con esta primera parte, esta acción de gracias que Pablo trae a Dios por la vida de los colosenses, lo que nos está mostrando es lo que se espera que pase en la persona que cree en el mensaje del Evangelio. Es un conocimiento que no debe quedarse solamente aquí, sino que debe producir vida, debe producir transformación, deben haber frutos que sean evidencias contundentes de que Cristo mora en mí, de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí. Amén. Y para cerrar esta primera sección, dentro de este paquete de acción de gracias de Pablo por la vida de los colosenses, tenemos, como si fuera, ya está como al final, pero es digno de ser nombrado y mostrado, tenemos versículos 7 al 8 del capítulo 1, el ejemplo de Epafras, que está nombrado allí, pero a veces lo podemos ver y no meditamos en algo muy importante acerca de Epafras. Lo voy a leer nuevamente. Así ustedes, versículo 7, lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Dentro de esta acción de gracias se nombra a Epafras como esa representación de esas personas que acuden al llamado del Señor y sirven al Señor de manera fiel, transmitiendo el Evangelio tal cual como es. Miren,
Es muy importante meditar en esto, porque si Epafras no se hubiese constituido en una persona fiel al Señor, fiel al mensaje, quizás nada de lo que ahora Pablo está agradeciendo en la vida de los colosenses sería una realidad. Cuán importante, hermanos, es que se levanten hombres y mujeres en la iglesia de Cristo que sean fieles al llamado de servirle a Él y que transmitan el evangelio tal cual como está en las Escrituras. Porque el evangelio evidentemente produce vida. Pero el Señor, miren, el Señor no necesita de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Pero Él en su misericordia y gracia se usa personas como nosotros, defectuosos, con 1001 errores, ¿verdad? Para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos y transmitir ese mensaje que trae vida a todo aquel que lo cree. Epafras se constituye en ese ejemplo a seguir por parte de nosotros. En una época como la que vivimos puntualmente, en la que nos ha golpeado muy duro la pandemia, ¿cierto? Y tantas cosas están en el ambiente, ¿verdad? Tantas ideologías, tantas cosas que se convierten en una amenaza, ¿verdad? Al verdadero mensaje del Evangelio. ¿Cuántos Epafras no se necesitan hoy en día para que el mensaje realmente pueda seguir transmitiéndose con la misma fidelidad con la que empezó a transmitirse desde el momento en que la iglesia nació en el Nuevo Testamento, para que todavía podamos ser testigos del cambio, ¿verdad?, que produce en la vida del que cree el mensaje del Evangelio. Amén. Esa es la primera parte allí, la acción de gracias del apóstol Pablo por esta iglesia. Y a diferencia, por ejemplo, de una iglesia como la de los Corintios, en donde uno lee y lo que uno ve es una iglesia que está totalmente en desorden, hay caos y Pablo tiene que ser bastante duro con el mensaje, ¿verdad? Vemos que parece que los colosenses es una iglesia en la cual todos tendríamos que aplaudir, porque parece ser que el ejemplo de ellos es muy bueno, ¿ok? Y uno diría, bueno, ¿y qué más habría que decirle a una iglesia que parece que está haciéndolo todo bien, sino simplemente decir, chévere, qué bueno, gloria a Dios por eso? Pero aún a una iglesia como esta, en donde quizás muchos quisiéramos estar, ¿verdad? Quiero ser parte de la iglesia de los colosenses. Pablo pasa ahora a de levantar una acción de gracias a Dios a interceder a favor de ellos. Y lo vemos desde el versículo 9 de este capítulo 1. Y miren cómo comienza. Dice, por esta razón, ¿por cuál razón? Por el hecho de que ellos estaban manifestando crecimiento, había amor, había un Epafras que estaba mostrando ejemplo de fidelidad al llamado, etc. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo perseverancia y paciencia con gozo. En primera instancia, en este segundo bloque de esta oración, Pablo, con ese discernimiento que Dios le había dado, ora para que los colosenses entiendan algo clave, que deben avanzar hacia un conocimiento pleno de Dios, que no es suficiente, que no podemos pensar que ya llegamos a un nivel del cual no tengamos que preocuparnos por crecer más en oración, por crecer más en lectura de la palabra, por crecer más en nuestro servicio. Pablo, con ese discernimiento de parte de Dios, les dice, miren, es necesario que sigan avanzando, que sigan creciendo. Y más aún cuando están siendo atacados por doctrinas falsas que buscan enseñarles que el conocimiento del Evangelio es insuficiente para traer plenitud de vida. Entonces, lo han hecho bien colosenses, pero no pueden bajar la guardia.
básicamente. No pueden bajar la guardia. Y menos aún cuando se levantan estas amenazas, estas falsas enseñanzas que están allí pululando, ¿verdad? Y que si ustedes se descuidan, si ustedes bajan el estándar, si usted baja la guardia, ustedes no están exentos de sucumbir ante eso. Miren, de todos los conocimientos disponibles para el ser humano, el conocimiento pleno de Dios, el crecer en un conocimiento pleno de Dios es el fundamental. Solo entendemos, hermanos, cómo vivir correctamente, cómo tomar decisiones sabias, cómo lidiar con el día a día, en la medida, hermanos, en que nuestra prioridad sea conocer más y más la voluntad de Dios que está expresada en la palabra del Señor. Debe ser la prioridad del creyente avanzar en el conocimiento de su voluntad que está allí, escrita en esos 66 libros que componen la palabra de Dios. Miren lo que dice el Salmo 19:7. Yo lo voy a leer a favor de ustedes. Salmo 19:7 dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. El Santiago, sé que están en una serie del libro de Santiago. Santiago 1:25 dice: pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Pero fíjense cómo ahí enfoca el hecho de mirar atentamente a la ley perfecta, que es obviamente la palabra de Dios. ¿Y qué decir del Salmo 1, que todos lo conocemos? Pero solamente para tomar los primeros 3 versículos del Salmo 1, que dice: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan. ¿En qué cosa? En la ley del Señor. Y miren, meditando en ella de día y de noche. Ese tipo de personas, dice, son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan fruto a su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Amén. Y de tarea le dejo el Salmo 119 para que lo lea completo, porque es un salmo que habla mucho acerca de las excelencias de la ley de Dios. Una pregunta, hermano. ¿Usted está valorando el poder tener la oportunidad de comprender la voluntad de Dios a través del estudio de la palabra de Dios? ¿Sabía usted que el poder entender la palabra de Dios es un don dado por Dios? No todos pueden entender la palabra. Solo aquel a quien Dios le permita entenderla es que obviamente así es la única manera la va a poder comprender. No sé si a usted le ha pasado. Hay muchas personas que se acercan y dicen: pero yo no entiendo qué es lo que quiere decir esto. Y es ahí donde uno entiende, esto no es cualquier libro. El autor de este libro no es como cualquier otro autor. Y él, en su soberanía, permite que lo podamos entender. Amén. Así que valoremos eso y crezcamos en la búsqueda, ¿verdad?, de poder crecer más en el conocimiento de la palabra del Señor. Los colosenses tenían un buen testimonio que los respaldaba, pero aún así debían crecer más en cuanto a este aspecto. Entonces, quizás pueda esta ser una iglesia que pueda equipararse a la iglesia de los colosenses y decir: creo que estamos bien, ¿verdad? Que creo que no hay mucha diferencia, o quizás no, pero cualquiera sea el caso, si para ellos que estaban haciendo bien la tarea debía ser una prioridad, para cualquier iglesia también debía ser una prioridad. Miren lo que dice el versículo 10 del capítulo 1. Cuando se produzca esto, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, para que nosotros podamos agradar al Señor en todo, debe haber un crecimiento en el conocimiento de su voluntad expresada en la palabra. No hay otra manera distinta para que tú y yo podamos traer gloria al Señor a través de nuestras vidas. Así que
si quizás hay pereza por el estudio, si quizás hay pereza por profundizar en la palabra del Señor, no va a pasar que ese tipo de personas pueda glorificar al Señor. ¿Cómo? Si no lo conoce. Y la única manera de conocerlo es a través de la palabra. No es cuestión de amontonar información en la cabeza porque sí, sino que ese conocimiento te va a llevar a adquirir la mente de Cristo, su carácter, y así vivir la vida cotidiana de acuerdo con sus criterios. Como lo dice allí, vivir como es digno del Señor. Pero en segunda instancia, esta intercesión de Pablo nos muestra en el versículo 11 lo siguiente, dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. En segunda instancia, Pablo está rogando para que el Señor pueda fortalecer a esta iglesia, ya que al ser movidos al reino de Dios, esto implica que ahora tenemos un nuevo enemigo. Así que vivir a la luz de nuestra vocación no será tarea fácil. Por eso al final aquí vemos ese ruego de Pablo porque el Señor fortalezca a su iglesia. Y es un componente que no debe faltar en nuestra oración como iglesia. Porque no se nos olvide algo, no es en nuestras fuerzas al final de cuentas, es el Señor. Y necesitamos rogar al Señor, clamar al Señor, para que en medio de momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, pueda haber una iglesia que persevere, pero porque Dios está trayendo fortaleza a esa iglesia. Pablo en Efesios 6, cuando va a hablar de la armadura de Dios al final de esa carta, versículo 10 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, Pablo a través de esta oración está transmitiendo un mensaje muy importante y es: iglesia, estamos siendo exhortados por Dios a seguir creciendo, ¿verdad? Deben adquirir esa responsabilidad, pero que no se nos olvide que aunque nosotros tenemos que actuar, al final de cuentas vamos a terminar haciéndolo por obra del Señor. Porque podemos pensar que podemos tomar decisiones y avanzar en nuestras fuerzas. Y sabe, hermano, es muy fácil caer en ese terreno, en el querer hacer, en el tener buenas intenciones, pero se nos olvida que dependemos de la fortaleza del Señor para que podamos al final glorificar al Señor. Amén. Esta iglesia necesitaba evidentemente perseverar ante el ataque incesante de la falsa enseñanza. Hermanos, y creo que el panorama para nosotros no es muy distinto. Estamos siendo bombardeados y quizás lo que vendrá va a ser peor. Y necesitamos entender que para que podamos perseverar y glorificar al Señor, necesitamos doblar rodillas, necesitamos clamar para que el Señor, en medio de las tristezas, de la preocupación, porque somos seres humanos y van a haber estos días en donde hay unos días en los que uno está casi que volando, pero hay otros días en los que uno está mirando todo gris, ¿verdad? Por la situación, somos seres humanos, pero eso debe ser un recordatorio para que entendamos que debemos ir al lugar de oración, a clamar al Señor para que Él nos fortalezca. Amén. Viene a mi mente Hebreos capítulo 4, cuando el Señor nos habla acerca de que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, porque ahí encontraremos misericordia y gracia para cuando más la necesitemos. Y hermanos, la necesitamos todo el tiempo. Así que si a esta iglesia, que parece que todo era 10 de 10, tenía que recordar esto, pues debe ser algo que para todos es aplicable. Amén. Y por último, pero no menos importante, Pablo agradece al Señor, quien al final de cuentas en su gracia nos capacita, oiga bien, nos capacita para poder ser partícipes de la herencia que nos aguarda. Amén.
Miren lo que dice los últimos versículos de esta porción. Desde el 12 hasta el 14 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. No es un detalle menor, pero al final de esta sección, más adelante, pues vamos a ver en Colosenses, esa gran sección de Colosenses, donde nos habla de la preeminencia de Cristo y todo lo demás. Pero esta antesala a esa sección del libro de los Colosenses nos deja entender que todo esto es gracias a la obra de gracia de Cristo sobre nuestras vidas. Si nosotros vamos a ser partícipes de esa herencia, es por la obra de Cristo a través de nosotros. Y viene a mi mente Romanos capítulo 6, versículo 4, y allí quiero ir terminando. Romanos 6, 4 dice, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y ese podemos vivir una vida nueva implica que antes no teníamos esa capacidad, no éramos capaces. Pero gracias a la obra de Cristo hay una capacidad en nosotros, en Cristo, de poder acceder a esa herencia maravillosa que nos espera a nosotros como iglesia. Son, como se dice en inglés, reminders, ¿verdad? Esta oración está llena de esos recordatorios que nos llevan a que meditemos en nuestra vida, en nuestro crecimiento, que tomemos el ejemplo de los colosenses, que tengamos en cuenta que esta es una iglesia a la que aparentemente no habría que decirle nada porque la está haciendo bien. Sin embargo, Dios a través de Pablo le recuerda estas verdades en las cuales deben seguir perseverando hasta el final. Si estuviéramos hablando de los corintios, por ejemplo, uno entendería, todo estaba en desorden, la cena del Señor era un caos, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, había división, etcétera. Y el que Pablo le dijera esto, pues uno diría, bueno, sí, es que tienen que aprender. Mira, siguen siendo iglesia, pero mira cómo están. Pero particularmente esta exhortación está puesta en la iglesia de Colosas. Así que eso nos tiene que ayudar a entender de que no podemos decir ya hemos llegado al top, ya hemos llegado hasta donde podíamos hacer, tenemos que seguir perseverando. Con el recordatorio al final de que todo es gracias a la obra de Cristo, de que en Cristo podemos seguir perseverando, de que Cristo nos hace capaces de poder llegar hasta allá y obtener esa herencia que nos aguarda a todos aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él. Amén. Oremos, hermanos, en esta tarde ya. Amado Dios y Padre, gracias te damos por recordarnos, Señor, verdades fundamentales acerca de nuestro andar en Cristo, Señor. Al ver esta acción de gracias que Pablo levanta, Dios, a ti, por la vida de los colosenses, Dios, inevitablemente debemos hacer ese autoexamen, porque nos habla una iglesia en la cual el mensaje del Evangelio trajo frutos, Señor, trajo crecimiento, Dios. Y debemos examinarnos a la luz de eso. ¿En realidad el mensaje del Evangelio está trayendo transformación en mi vida? Y como segunda parte, Señor, a esa iglesia en la cual había crecimiento, hay esta intercesión porque ellos puedan crecer en el conocimiento de tu voluntad expresada en la palabra, Señor. Había este recordatorio de que ellos tenían que perseverar en clamar a ti al mismo tiempo para que todo lo que tú les mandabas hacer pudieran hacerlo, porque nada podemos hacer sin ti, Señor.
Nada podemos hacer alejados de ti, Señor. Pero también nos recuerdas, en medio de eso, que eres tú el que está sobrando. Lo cual, Señor, nos lleva a recordar que somos, Señor, objetos de tu gracia, Señor. Que en nosotros no hay nada, Dios, que pueda ser valioso para ofrecerte a ti, Señor. Que siempre debemos hacernos la pregunta, ¿qué vistes en mí, Señor, para salvarme? Y siempre obtener esa respuesta. Solo tu gracia, Señor. Porque no había nada, Señor, de valor en mí para que tú te acercaras a mí, Señor. Ayúdanos, Señor, a reflexionar, a ser una iglesia que entienda que debemos, Señor, constantemente tener una actitud reflexiva, de meditar en estas verdades que para muchos pueden ser básicas, para muchos pueden ser algo que ya se ha escuchado muchas veces, pero en estas verdades, Señor, se basa, Señor, el crecimiento de una iglesia que pueda traer gloria a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.